Un toque de fe en el ministerio. Bendiciones tengan todos mis amados hermanos de acá del ministerio. Continuamos con la antorcha encendida, llevando la palabra de Dios, extendiendo esa preciosa palabra, la cual nutre la vida de cada uno de nosotros, para los cuales en esta hora vamos a estar llevando la lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos a estarnos ubicando del versículo 14 al 16. Leo palabra del Señor bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dios añada bendición su santa y bendita palabra. Padre amado, eterno y poderoso, adoramos, glorificamos tu nombre, te damos gracias en esta hora, Padre, por esta preciosa palabra que tú nos concedes, Señor. Pedimos la dirección, la guía, la unción de tu Espíritu Santo, el cual traiga la revelación de la misma desde tu presencia, Padre mío. Úsame, Señor, como instrumento, Padre, en mi lengua terrenal calle, y sea usted que a través de tu Espíritu Santo haga uso de la misma para traer el discernimiento de tu preciosa palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vemos acá el relato de aquella historia de aquel joven ya bastante conocida en nosotros, esta palabra de aquel hijo pródigo que llegó el momento de él tomar una decisión, la cual él pensó en su momento que era la más adecuada, porque se consideraba de que ya podía tener dependencia por sí solo, no sabiendo el error, no sabiendo que había tomado el camino equivocado. Llevando nosotros, amados hermanos, este relato de aquel joven, vemos, amados hermanos, todas las circunstancias que le acarrearon. Llegó el momento que todo lo había malgastado, lo había botado. Esto me lleva a recordar, amados hermanos, aquella palabra que dijo el Señor Jesucristo, nos dice allá en el Evangelio de Juan, que separado de Él nada podemos hacer. San Juan 15 dice el Señor su palabra. Aquel hombre se separó porque pensó que era el mejor camino. Y vemos que llegó el momento, amados hermanos, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Palabra que debemos analizar en estos tiempos. Tenía hambre. Hoy en día, hermanos, si llevamos esto al término espiritual, aquel joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas, que simboliza la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que simboliza, amados hermanos, a esa palabra que está escaseando, a esa palabra que en un momento dijo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que no se debía de echar la perla a los cerdos. Esto representa las algarrobas. Se estaba malgastando aquel alimento en lo innecesario. Estamos llegando al tiempo, amados hermanos, que la palabra de Dios escasea.
El libro del profeta Samuel, allá en el capítulo 3, amados hermanos, nos recuerda cuando Dios estuvo la imperiosa necesidad, porque la palabra de Dios estaba escaseando, de tomar al joven Samuel para ministrar, por cuanto ya los profetas ya no había quien tuviera visión de parte de Dios. Estamos en el tiempo, amados hermanos, de esa escasez de la verdadera palabra, de esa que nutre. Hoy en día no hay quien predique, son pocos los que predican conforme a la palabra de Dios, como lo ha dejado establecido. Medito, amados hermanos, lo que dice el profeta Amós. Dice: he aquí que vienen días, en el capítulo 8 del profeta Amós, versículo 11, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Desearán esa palabra, desearán oír aquellos hombres que amonestaban acerca del pecado, aquellos hombres que reprendían las obras malas del hombre sobre la faz de la tierra, pero ya no hay quien lo haga. Dice que en aquel tiempo, estamos llegando a ese tiempo como aquel joven, amados hermanos, le llegó el tiempo del hambre espiritual y no había, se acercó a aquella provincia, estaba un hombre, amados hermanos, y lo envió a apacentar cerdos y miró que le estaban echando aquellas algarrobas que simboliza la palabra del Señor a los cerdos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor en estos tiempos? El hombre no está predicando, no habla conforme a lo que el Señor deja establecido. Se predica lo que el hombre quiere oír y no lo que Dios ha mandado. Y era lo que el joven Samuel lo tomó Dios, Jehová Dios de los ejércitos, porque ya aquellos profetas, aquellos hombres de Dios no tenían la visión espiritual. Dice el profeta Amós: en aquel tiempo irán las doncellas hermosas, las jóvenes desmayarán de sed. Hay un hambre espiritual que dice el salmista David, amados hermanos: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo: amados hermanos, porque vendrán tiempos, ya estamos en ese tiempo, que aquel joven que se apartó de su padre, recordemos que dijo el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos. Y esto simboliza aquel joven, aquel hijo pródigo que estaba descarriado, apartado de los mandamientos del camino del Señor. ¿Cuántos hoy en día han caído en las trampas del enemigo y andan por ahí, hermano, deseando oír la verdadera palabra del Señor, y están echando las perlas a los cerdos? Sin darse cuenta, el hombre está echando la perla a los cerdos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Como hay, amados hermanos, aquel joven deseaba llenar su vientre. La gente desea, pero no hay quien les hable la verdad. Y le saca provecho el enemigo a esto, dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a las fábulas, a predicaciones huecas. Se amontonarán, el enemigo está ganando terrenos con esas falsas predicaciones, esas enseñanzas huecas, porque no hay quien predique. Dijo el apóstol Pablo hablándole allá a los romanos en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Si no hay quien hable esa palabra. Aquel joven deseaba llenar su vientre con aquellas algarrobas que le estaban echando a los cerdos. ¿Qué se está predicando hoy, hermano? ¿Qué están ofreciéndole a la humanidad? ¿En qué se está ocupando tu tiempo? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo? Llegó el tiempo, hermano, de la sequía espiritual. Hay una sequía espiritual. No hay ya quienes hablen conforme a la palabra de Dios, quienes amonesten el pecado, quienes hablen de una salvación eterna. Se habla de una prosperidad, de un reino prácticamente terrenal, porque lo que se le está ofreciendo a la humanidad es el bien terrenal, y la eternidad, ¿dónde la dejamos? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en estas cosas, reprende, exhorta. No lo estamos haciendo. ¿En qué estamos ocupando el tiempo cuando que Dios nos ha dado, amados hermanos, la ventana para llevar el evangelio, para predicar? Las redes, ¿en qué la estamos utilizando? Dijo Salomón: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. En Proverbios capítulo 1. ¿Hasta cuándo vamos a estar con las simplezas? Es hora de despertar del sueño espiritual. Aquel joven deseaba llenar su vientre. Hay sed de ese Dios vivo. Tenía sed de escuchar una palabra, de que se le llenara. Y no había, porque se le estaban echando a los cerdos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el hombre con la palabra de Dios en estos tiempos? ¿Cuántos descarriados andan por ahí deseando oír a alguien o abrir las redes y encontrarse un texto que les edifique, que les llene, que les oriente, que les restaure? Y se encuentran con un chiste, se encuentran con una publicación barata. ¿Dónde estás, oh hombre de Dios, oh mujer de Dios, que fuiste escogido, que hemos sido escogidos para llevar el evangelio de paz y salvación? Hay muchos que andan como ese hijo pródigo, deseando oír palabra de Dios, pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer en aquel que no han oído hablar de él? Dijo el apóstol Pablo. Cuando que fuimos constituidos, llamados, porque él constituyó a unos apóstoles y profetas para llevar el evangelio. Es tiempo de despertar del sueño espiritual. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, nos dice el Señor, mis amados. Despertemos y alcemos el estandarte del evangelio, la palabra de fe, de salvación. Para esto hemos sido llamados. Bendiciones, mis hermanos.